Yo ya empecé a grabar. Cuando hablan de los grados es... Pues, los grados, los grados de trabajo digamos, de del un condensador. capacitor. Sí, de un capacitor. Porque el profesor O sea, eso es lo máximo que pueda es que le aguantar. cambiamos los condensadores. Sí. Si se Sé pasa que le puse eso, el mismo pues, voltaje, el mismo Ustedes todo, tienen que tener en cuenta y lo de nuevo, siguiente. Perdón. le Ustedes tienen que entender, primero la capacitancia, que está dado en qué? En microfaradio, picofaradio, nanofaradio. O sea, la unidad faradio. Segundo, los grados Celsius. Generalmente se consiguen de 85 grados Celsius a 105 grados Celsius. ¿Sí? Pero eso no es gran cantidad, ¿cierto, profe? El Celsius No. son 105 grados, como Por 40 20 grados. grados más. Pero son 20 como 40 más. grados centígrados. 40 grados son grados Celsius. Celsius. O sea, para nosotros es Celsius, no sé por qué le llaman centígrados, pero es Celsius. ¿Sí? Y el voltaje. ¿Sí? Porque si yo voy a trabajar con algo de 50 voltios, pues 50. Si trabajo 25, pues me sirven de 50. ¿Sí? O 10 voltios me sirven de 50. Incluso con 10 voltios puedo trabajar con 25 voltios. El problema es que de pronto aumente el voltaje. Si trabaja con 100 voltios o 120 voltios, ya uno de 50 no le va a servir, ya tiene que poner uno con un voltaje mucho más alto. Como la vez pasada que arreglamos el televisor, usted me dijo que tenía que ser el mismo voltaje, el mismo grado, el mismo todo. Exactamente. Y de pronto ahí... Las fuentes conmutadas son delicadas. Usted cambia el valor de algo y ya no funcionan. No, pero o sea, el voltaje no creo que influya tanto, o sea, aguanta más. Si es de 20, le puedo poner una de 25, una de 30, y aguanta un poquito más. Lo importante es la capacitancia y los grados Celsius, porque en fuentes conmutadas, como les digo, 105 grados. La capacitancia la Sí. que no puede cambiar nunca. No coloquen con capacitores de 85 grados porque generalmente terminan bloqueando las fuentes conmutadas. Siempre hay que trabajar a 105 grados. ¿Bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Bien, vamos a borrar entonces esto. ¿Qué es una tarjeta básica? Pues las tarjetas básicas son aquellas de las cuales pues tienen circuitos muy mínimos. Por ejemplo, en el caso de una fuente lineal. Una fuente lineal, si ustedes lo recuerdan muy bien, ¿de qué se compone? Primero que todo partimos de dónde? De la entrada del tomacorriente, ¿cierto? Luego, si es necesario para protegerlo, se necesita de un fusible. O sea, lo más básico. Condensador, Luego, un interruptor que me permite el on-off. ¿Sí? Encendido y apagado, lo más básico. Después viene el ¿qué? El varistor, que ustedes lo acaban de decir. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Se lo recuerdan? Ese es para protección. Para protección, exactamente, para sobrevoltajes. Sí, Digamos, si son sobrevoltaje, 120 que se voltios o Sí. 110 voltios y en un momento dado la red aumenta a 120 o 130, pues se pone en cortocircuito, generalmente. Y eso hace que se queme el fusible. Entonces es una pista de que el fusible queme constantemente es porque el varistor está corto, pero porque en un momento dado hubo un transitorio, o sea, Sí, con aumentó la tensión. Profe, cuando así tengo que cambiar el varistor también. Es necesario cambiarlo, claro, porque si no va a quedar con el problema. Ese mira es en continuidad. Exactamente. Continuidad. En conductividad. Con la escala de conductividad más que suficiente. Si da continuidad, está bien. Si Para no, los, daña. sí, entonces en la escala de conductividad, y ya sabemos cuál es el símbolo de la escala de conductividad. Funciona a la inversa del fusible. Fusible pierde conductividad. Después de eso, como ya sabemos que este es alterno, el voltaje de corriente alterna tenemos que ¿qué? Tenemos que convertirlo en ¿qué? En un voltaje de corriente continua. Para eso, bobina, el punto de partida siempre va a ser un diodo, porque los diodos son los que me ayudan de alguna u otra manera a convertir el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua. Que tenemos diferentes diseños, sí,
Tenemos fuentes de media onda, de onda completa, obviamente el arreglo de los 4 diodos, ¿sí? Pero el punto de partida va a ser diodos. Es el diodo el que me determina la polaridad. Si yo voy a utilizar un solo diodo en este caso, pues aquí sí voy a tener algo a tener en cuenta. Aquí viene el ciclo completo. Ya sabemos que aquí por el solo hecho de pasar en ánodo pasa en positivo y se obtiene aquí media positiva. Acá no hay voltaje, medio positivo y aquí no hay voltaje. Pero ¿qué pasa? Resulta que aquí hay un tiempo muy largo y necesito de algo que me sostenga la energía durante ese tiempo, o sea que siempre haya energía para que no se me vaya a apagar el aparato. Profe, ¿y se podría usar una bobina? No, para ese caso sí se utilizan los capacitores, porque los capacitores son los dispositivos que nos permiten almacenar esa energía. Profe, pero Solamente que el capacitor, en este caso, si vamos a trabajar con un voltaje, digamos, que trabajan a una frecuencia de 60 Hz, pues vamos a tener que utilizar un capacitor mucho más grande, de una buena capacitancia. pero en ese circuito que está haciendo yo no veo el transformador, debe haber un transformador. Porque lo estoy haciendo directamente a los 110, como en el caso de Pero- los televisores. Los pero televisores así- no tienen transformador, Sí tienen transformador. pero cuando estamos hablando de fuentes conmutadas. Pero Es que es fuente lineal. en este caso es una fuente lineal. Sí, en este caso es una fuente lineal. Porque no bajan y tienen que Sí. bajar y tienen que subir. Aquí en este caso tenemos una fuente lineal que va directamente conectado a la red. Obviamente que necesitamos una capacitancia alta y obviamente un voltaje altísimo. Este capacitor no puede bajar de 250 voltios. ¿Sí? De 250 voltios no. Y además va a necesitar de una capacitancia alta. ¿Para qué? Para que me mantenga un buen tiempo almacenado la energía mientras no haya aquí, ¿sí? Porque aquí llega un momento en que no hay energía, entonces tiene que mantener almacenando para que me mantenga los otros circuitos energizados, que no se vaya a desconectar, mientras llega el otro pulso y lo sigue cargando. Profe, pero ahí él también funciona como filtro. Claro, porque es que por eso el filtro, porque de alguna u otra manera va eliminando también el rizado. Va a desaparecer las componentes de alterna. Sí, va a desaparecer las componentes de alterna. Ese es el objetivo de eso. Bien. Entonces hay que tener en cuenta que es múltiples Pero en el lineal no. los beneficios. en de el la lineal lineal. no es. Ahora, cuando tú me hablas de una fuente con transformador, generalmente son aquellas que de alguna u otra manera se utiliza para disminuir la tensión. Pero para poder disminuir esa tensión sí lo tengo que hacer a través de un transformador. O sea que con un transformador yo puedo reducir la tensión. Este transformador debe de tener un primario y un secundario. ¿Sí? Ustedes ya lo saben muy bien. Ya sabemos que el primario con respecto al secundario, estos, con respecto al secundario, pues este va a reducir la tensión, pero la corriente aumenta. Vamos a suponer que aquí tengo 120 voltios alternos y aquí en este momento voy a tener unos 6 voltios, 7, bueno, 15 voltios alternos, Profe, si es. pero alternos. Ojo acá. Cuando viene con un puntico ahí el primario, ¿Cuál puntico? a veces viene con un puntico y los secundarios vienen como un puntico, a veces uno arriba, otro abajo. Ah, pero cuando colocan una bobina. O sea, usted se refiere No, cuando no. va a otra bobinita que utilizan para, digamos, poderlo energizar a Entre el 220 formador, digamos voltios. que viene un primario y 3 secundarios. Entre el primario trae un punto y los secundarios también traen un punto en distintos puntos. ¿Qué significa 2 puntos, profe? Tocaría mirar bien en la simbología de los mismos. ¿Sí? Porque generalmente lo único que hacen con los puntos son las uniones. De Porque primario, eso- secundario y tercero. ¿Sí? Eso, pues yo había leído, ¿no? Que eso es porque esa es la señal de la fase.
si el primario, la parte de abajo, digamos, esa es la fase, cuando ahí está positivo, todos los demás van a ser positivos en donde está el punto. Entonces, por eso voy a elegir una parte o otra parte. No sé por qué hay un error, porque generalmente cuando nosotros hablamos de corriente, de voltaje de corriente alterna, recuerden muy bien que esto no tiene polaridad. Nosotros siempre hablamos de una fase y de un neutro, ¿sí? No es nada más. Que le quieran de pronto dar un orden, pues está buenísimo, ¿sí? Saber cuál es la fase y cuál es el neutro. Pero en sí eso no tiene ningún tipo de polaridad. La polaridad la vamos a determinar, obviamente, como les acabo de decir anteriormente, con el diodo. ¿Sí? Con el diodo sí voy a obtener polaridad y voy a obtener un voltaje de corriente continua. Es más, en los transformadores generalmente se puede conectar de cualquier manera, ¿sí? Pero a excepción que de pronto sea para un diseño específico, sí habría que organizarlo, pero sí ya habría que analizar qué tipo de circuito están ensamblando para que de alguna u otra manera se tenga que respetar las conexiones del transformador. Pero de lo contrario no, sí, no se necesitan los puntos. Por eso le digo, uno tiene que analizar los manuales del fabricante y obviamente cada uno tiene unas especificaciones. Entonces ahí sí hay que respetar lo que el fabricante diga. Y hay que leer obviamente el manual de servicio. Pero como le digo, acá no pasa absolutamente nada. Ahora, aquí reducimos la tensión. Pero ¿qué pasa acá? Vamos a, en este caso yo no voy a colocar un diodo. Yo quiero rectificarlo bien. Entonces utilizamos un puente de diodos que ustedes ya saben muy bien que se forma con 4 ¿qué? Con 4 dioditos. Tenemos 4 diodos acá. Y la unión de los 4 diodos, por ejemplo aquí tenemos la unión de ánodos y la unión de cátodos, es lo que me determina la polaridad. Sabemos muy bien que la unión de cátodos ahí obtengo ¿qué? Positivo, porque cátodo siempre es positivo y ánodo es negativo, o sea, siempre se va a obtener el polo negativo. Como ustedes pueden observar, entre ánodo y cátodo acá no pueden ir unidos, solamente que de este punto lo utilizo para conectarlo al secundario del transformador. Lo mismo que en este otro punto. Y ya tenemos esto y ya tenemos una fuente en DC. Estos diodos convierten el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua, donde ya nosotros tenemos polaridad, ya tenemos un positivo acá y un negativo acá. Positivo y negativo. Bien. Entonces, de ahí ya depende de eliminar el rizo. Las componentes de alterna, ¿sí? Eso también recibe el nombre de rizo. Y esas componentes de alterna también lo vamos a desaparecer con un capacitor. Solamente que como vamos a trabajar con 4 diodos, ya podemos utilizar un capacitor de menos capacitancia, de menos faradios. Esa es la ventaja. Porque ya no hay tiempos de espera. ¿Por qué? Porque la onda, como ustedes la pueden observar en el osciloscopio, va a quedar de esta manera. O sea, ya no hay espacios acá, donde no hay voltaje, como lo que sí sucede con un solo diodo. Entonces el tiempo de descarga es muy mínimo. O sea, ya aquí llega la otra onda y carga. Entonces, puedo utilizar capacitores de menos capacitancia. Y eso es lo que hacen con las conmutadas, porque las conmutadas pues aumentan más la frecuencia, que ya luego vamos a hablar de ellas. Entonces aquí colocamos capacitor, lo mismo, respetando polaridad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que la unión de los cátodos siempre debe ir conectado al positivo del capacitor. Y en la unión de los ánodos siempre debe ir conectado al negativo. Sí, hay una norma. Si yo no tengo en cuenta eso, pues va a ser un peligro. ¿Por qué? Porque ustedes ya bien saben que el capacitor va a estallar. Bien, esto es lo que nosotros le llamamos una fuente lineal. ¿Por qué? Porque va directamente a la carga, llega directamente a este punto, nos lleva a otro transformador, no se aísla, ¿sí?, de la carga principal. Esta fuente y esta fuente son lineales. No tiene circuitos osciladores.
no tienen circuitos por modulación de ancho de pulso. Por eso nosotros le llamamos fuentes lineales. No tiene una tierra fría y caliente. ¿Sí? De ahí su nombre. Y que son sencillas de ensamblar y de armar. Solamente que de pronto, si quiero yo eliminar un poco más el rizo, entonces ahí existen los famosos reguladores de tensión. Que los reguladores de tensión, de alguna u otra manera, al colocarlo acá, por ejemplo, si yo tengo acá un voltaje de 20 voltios, vamos a suponer, porque aquí hay más de 20 voltios, ¿sí? Porque 15 voltios alternos, si quiere hacemos más bien el cálculo. Ay, Dios. 15 voltios alternos por 1.4142, que ustedes ya saben bien que se multiplica por eso. ¿Cuánto nos da? 5 por 2, 10, 5 por... ¿qué? Sí, 5 por 2, 10, y va una, y 2 por 1, 2, y una, 3, ¿cierto? O sea, aquí tenemos 30. 4 por 5, 20, van 2, 4 por 1, 4, y 2, 6. 1 por 5, 5, y 1 por 1, 1. 4 por 5, 20, y 4, 6. Y luego aquí otra vez 15. Porque 1 por 5, 5, 5, 5. ¿Listo? Sumamos 0, 3, 6 y 5, 11. Va 2, 1, 2. 6 y 5, 11. Y va 1. Entonces, ¿cuántas tenemos que separar acá? 4. O sea que en pocas palabras aquí vamos a obtener 21. Lo voy a aproximar, 21.22, para no poner las décimas del 30. 21.22 voltios en DC. ¿Sí? 21.21 voltaje DC. No sé si de pronto dice el número muy pequeño, de pronto en la cámara no sale. Lo voy a hacer un poquito más grande acá. 21.22 voltios DC. Y resulta que ustedes van a colocar un regulador de voltaje que me trabaje a 12 voltios, que suministre siempre 12 voltios en su salida, out. Este out, ¿qué pasa acá? Como ya estamos eliminando prácticamente de 21 a 12, ¿cuántos voltios estamos eliminando ahí? Como 19 punto algo voltios. Resulta que esos 9 punto algo de voltios puede tener un rizo, pero gracias a los reguladores de voltaje me puede eliminar totalmente el rizo y me queda totalmente en DC. Ya queda totalmente limpia la señal, a lo que nosotros le llamamos ya está totalmente filtrada. ¿Listo? Para eso nosotros utilizamos los reguladores, además obviamente nos dan estabilidad. Porque si el circuito funciona con 12 voltios, pues son 12 voltios los que necesita para funcionar. Pero eso es gracias obviamente a los reguladores de voltaje que nos mantienen estables las tensiones. Entonces, mientras esta fuente, mientras este capacitor no baje de los 12 voltios, ¿sí? No baje o no disminuya de los 12 voltios, este regulador va a funcionar adecuadamente. Pero si ya disminuye, empieza a fallar. Ya no está haciendo el papel de regulador, ¿sí? Ya empieza a fallar. Pero mientras yo tenga 13, 15, 17, 19, 17, 16, acá siempre se va a mantener en 12 voltios, gracias a los reguladores, ¿sí? También obviamente los reguladores se deben de comprar de acuerdo al voltaje, como lo acabamos de ver, y también en amperios, ¿sí? Hay reguladores de 5 amperios, de 15 amperios, solamente que cuestan, vale mucho más. Pero generalmente en un circuito con 1.5 amperios es más que suficiente. Como ustedes han observado, por ejemplo, en los equipos de sonido, en los televisores, en impresoras, no sé si han desarmado impresoras. Sí, entonces todas las fuentes siempre van a tener eso. Como también existen los reguladores de 5 voltios. Entonces, no hay ningún problema por eso.
Entonces, si hasta ahí ya queda claro lo que es una fuente lineal. Bien. En la fuente lineal nunca hay, se llama, bobinas. Sí, claro, puede haber bobinas para eliminar obviamente los ruidos que provienen de la línea. ¿Sí? Va a haber fuentes lineales que tienen más elementos, más dispositivos, un poquito más complejas. Obvio, sí, claro. Y obviamente lo necesita más que en las fuentes conmutadas. ¿Y qué protección tendría ahí, profe, esa una bobina? Generalmente cuando llega un voltaje de corriente alterna, ustedes saben muy bien que en una bobina se forma una reactancia inductiva. Y usted sabe que esa reactancia está dada en ¿qué? En ohmios. Entonces cuando llega un rizo o más de lo que es, pues este se opone. Al haber esa oposición, pues eso es lo que hace que se elimine esas señales transitorias que se presentan en la red, ya sea que se generen por ruidos a través de motores, especialmente los motores de las licuadoras, o de alguna industria que haya por ahí. Y cuando hay un parálisis de energía que él bota con tanta fuerza, No, que ya lo sostiene, ya lo... solamente en las conmutadas es donde ya bota con mucha fuerza, que puede dañar el Las transistor. conmutadas tienen la ventaja es que yo puedo aumentar la frecuencia, pero al mismo tiempo al aumentar, digamos, el switcheo, pues yo puedo hacer que también aumente la tensión. Entonces, como lo aumento tanto, pues yo la puedo disminuir bastante y por eso ustedes observan que el alambre del secundario es mucho más grueso, ¿sí? Incluso mucho más grueso que lo de una fuente lineal y el transformador mucho más pequeño. Sí, porque hay algunos que son... Sí, eso no tiene apenas unas 3-4 volticas, ¿sí? Entonces son pequeñitos. ¿Pero por qué? Porque yo ya estoy utilizando otro método y estoy obviamente trabajando con la reactancia inductiva, ¿sí? Con la velocidad del switcheo, porque yo estoy aumentando la frecuencia. Cuando yo aumento la frecuencia, pues obviamente es menos bobina. Ya no necesito tanto arrollamiento, sino menos arrollamiento. Para ello, pues obviamente hay fórmulas donde uno utiliza para hacer los cálculos. ¿Eso qué es la frecuencia, profe? Generalmente, tanto la frecuencia como el voltaje, ¿sí? Como los fenómenos de los flujos magnéticos también. ¿Sí? Todo eso va relacionado. Hay una fórmula que uno utiliza para diseñar transformadores. No sé si ustedes trabajaron Sí, con esa es esa la fórmula. que el número de vueltas por no sé qué. ¿Sí? Claro, el número de vueltas de acuerdo al voltaje. Entre más voltaje, pues más número de vueltas. Pero resulta que si yo aumento la frecuencia, también disminuyo el número de vueltas. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula uno juega todo eso. Que después, pues si quieren, la volvemos a repasar. ¿Bien? Pero entonces, como ustedes me están pidiendo en este momento, que son las tarjetas básicas, avanzadas, lineales, o sea, fuentes lineales y fuentes conmutadas, pues eso es lo que estoy tratando de explicar ese tema para luego sí entrar a otro. Bien, entonces espero que quede claro, este método pues obviamente todavía existen las fuentes lineales, no van a desaparecer en su totalidad, siempre van a estar aquí en el comercio. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacen en sí? ¿Yo puedo borrar esto o necesitan preguntarme algo más de aquí? Pues no. Si quieres tomar una foto, de todas maneras yo estoy haciendo un video para subir en YouTube, no va a quedar con edición, puede quedar algún error, no interesan las críticas, mucho mejor, solamente que se está viendo en realidad lo que se hace en un aula de clase. ¿Listo? Ya le tomo la foto. Ok. Bien. Bueno, listo, entonces ya podemos borrar acá. Uso la fórmula y todo lo demás. Tarjetas básicas son aquellas que de pronto en algún momento dado yo tengo acá un relé. Vamos a suponer que ya ustedes saben símbolo, ya saben qué hace un relé, ¿cierto?
No sé si alguien me pueda recordar eso. Es un relé como especie de un contactor, Un transistor antiguo. Un relay es un dispositivo que está compuesto por una bobina y un interruptor. Solamente que este interruptor es activado por el mismo magnetismo que genera la bobina. Cuando yo energizo una bobina, pues obviamente estas crean un campo electromagnético, palabra obviamente que se la debemos al señor André-Marie Ampère. Sí, porque descubrió todos estos fenómenos, gracias obviamente por el accidente que tuvo el señor Hans Christian Ørsted. ¿Sí? Porque si Hans Christian Ørsted no se da cuenta del fenómeno que se presenta en el momento de conectar un conductor en una batería, que en ese entonces se le llamaron baterías de Volta, pues, y si no hubiera tenido la brújula, pues tampoco se hubiera dado cuenta del fenómeno. Porque cuando él conectó el cable, él observó algo en la aguja de la brújula que tenía ahí al lado. Observó un movimiento ahí. ¿Y qué dijo? Hay una relación entre el voltaje, entre el voltaje y el magnetismo. ¿Sí? O la corriente, en pocas palabras. Hay una relación entre esos dos, pero no pudo. Solamente André-Marie Ampère sí pudo dar una teoría sobre ese fenómeno. Bien, y ya sabemos muy bien nosotros que cuando hay un flujo de electrones en un conductor, pues obviamente este genera un campo magnético, y esa es la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad. Bien, entonces, ¿qué hago yo con un relay? Generalmente vienen de 12, 24 voltios, 5, bueno, en fin, 3 voltios habían unos, que en el momento de yo energizarlo, cuando yo le coloco una fuente acá, positivo o negativo, es para que aquí me ayudes con el ruido de los carros que van pasando. Entonces 5 voltios, vamos a suponer que este relé es de 5 voltios, al energizarlo, ¿qué pasa? Se crea un campo magnético en esta bobina e inmediatamente atrae este switch y hace contacto, cierra el circuito. Y si yo tengo aquí algo energizado, pues me permite el flujo de corriente. Es lo mismo que yo hago con el interruptor, encender y apagar. Solamente que en este caso yo lo hago es con energía. Energizo la bobina, queda encendido. Desenergizo la bobina, queda deshabilitado. Aunque también hay relés que hacen lo contrario. ¿Sí? Que quedan habilitados y luego se deshabilitan a energizarlo. Entonces, yo quiero armar un sistema de control, por ejemplo, para un motor, pero el sistema de control debe quedar totalmente aislado. ¿Por qué? Porque los sistemas de control trabajan a baja tensión, mientras que los dispositivos de potencia trabajan a alta tensión. Y si yo combino los dos, pues voy a dañar el circuito de baja tensión. Me explico. De pronto yo programé aquí un microcontrolador, un circuito integrado, puse un pequeño software, un pequeño programa, y utilicé 2 pines, y de estos 2 pines coloqué un pulsador. ¿Sí? Un pulsador. Obviamente que este circuito integrado tiene que estar energizado con 5 voltios, 5 voltios y una tierra. ¿Bien? Siempre todos los circuitos integrados tienen que estar energizados para que funcionen, si no, de lo contrario, difícil. Y a yo programé estos 2 pines para que me realice esta función on-off. Ahora, para no dañar el procesador, el microcontrolador, debido a las inducciones o la autoinducción que se genera por las bobinas, o una corriente que viene de retroceso, pues esas corrientes terminan dañando también los dispositivos.
¿Qué hace? Generalmente se coloca un dispositivo, un transistor, al cual obviamente le llamo yo driver. Un driver, un manejador. Este dispositivo generalmente es un transistor NPN. Ustedes saben bien que los transistores NPN tienen su colector y su emisor. Que el colector llega directamente al positivo y el emisor se conecta a tierra, directamente a tierra, perdón. Pero estos transistores generalmente tienen un diodito entre colector y emisor, en algunos casos, o va externo, al cual le llaman damper. ¿Y para qué el damper? Pues para eliminar las corrientes que vienen por autoinducción y de esa manera me protege el transistor. O sea, la corriente que se devuelve. La corriente que se devuelve, muy bien, sí señor. ¿Sí? Si no tiene algo que lo proteja o un capacitor, se daña el transistor también. Además, yo utilizo este driver, vamos a colocar aquí la palabra, driver. Además, yo coloco este driver para aislarlo del procesador, para que no se me vaya a dañar este dispositivo. Y lo coloco en una de las patas. Esas paticas generalmente se conocen como puertos, como lo hemos estudiado, ¿sí? Eso se llaman puertos. Solamente que el programador, de alguna u otra manera, configuró un pin. ¿Qué pasa acá? Ustedes saben muy bien que los transistores se presentan dos zonas, la zona activa y la zona de corte, o zona de saturación también, tres partes, perdón. Pero en este caso vamos a trabajar con la zona de saturación y con la zona de corte. Zona de saturación es cuando empieza a fluir los electrones entre emisoras y el colector. Zona de corte es cuando no hay flujo, o sea, cuando si tuviéramos un switch normalmente abierto. Bien. Entonces, si yo doy aquí una orden, ¡pum!, encienda, digamos que está apagado, entonces ahí queda encendido infinitamente. Doy un pulso acá, entonces empieza a fluir. Al fluir aquí, los electrones, queda energizado que la bobina, porque esta parte de la bobina queda energizado directamente a los 5 voltios DC, o sea, al positivo de la fuente. Voy a poner esos 5 voltios acá. Vamos a utilizar la misma línea, suponiendo, porque obviamente pues también hay que hacer otros arreglos que luego les explico. Y de aquí viene el capacitor. ¿De dónde viene este capacitor? Pues de la fuente, de los 4 diodos, ¿sí? O del regulador de 5 voltios, bueno, ya sería después del capacitor. Bien, pero vamos a suponer que aquí tenemos los 5 voltios ya aquí. Pero esos mismos 5 voltios salen, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que de pronto aquí me da un pulso de 3 voltios, porque eso sí ya depende del procesador, o de 2 voltios. ¿Qué pasa? Pongo en saturación esto, y aquí refuerzo el negativo, y como aquí ya tenemos negativo con el positivo, queda energizada la bobina, e inmediatamente activa el switch. ¿Ya? ¿Y ahí qué puedo controlar yo? De pronto el motor, una motobomba para una finca, ¿sí? Ya nosotros conocemos que es una motobomba, ¿cierto? Entonces de pronto yo tengo aquí el motor, obviamente que este relé pues tiene que ser potente, tiene que tener mínimo 15 amperios o más. Ustedes saben bien que esto debe ir conectado en serie al motor, y este punto del motor va a este otro punto, y vamos a hacerlo lo más básico posible para que de esto, al toma corriente, o sea, a los 110 voltios alternos. Entonces, cuando yo conmuto acá, ¿qué estoy haciendo? Cierro circuito y el motor empieza a funcionar. Pero ¿cuál es la ventaja acá? Que yo estoy separando las altas tensiones, los altos voltajes, las potencias acá, a los circuitos de menor potencia, donde tiene menos tensión. O sea, que allí ese motor tiene dos entradas, una corriente continua y otra. Exactamente. Además aquí, por ejemplo,
Eso es otra ventaja, que yo aquí estoy trabajando con voltaje de corriente continua, bajas tensiones, y aquí estoy trabajando con voltajes de corriente alterna, alta tensión. Y estoy aislando un circuito del otro, pero estoy controlando circuitos de potencia utilizando dispositivos de bajas tensiones. Profe, yo me he visto un circuito por ahí que lo hacen con fuentes de esas de lámpara y un relé como para activar las luces de los televisores y eso. Exactamente. He visto ese circuito, pero no lo entendí así muy bien. Lo he querido hacer, pero no lo he entendido muy bien. Es lo mismo que esto, solamente que se hace por tacto, ¿sí? Hay un dispositivo electrónico que lo hace por tacto y envía el pulso y luego lo deshabilita. Y cada vez que usted pone el tacto, lo va a deshabilitar. Es como va a prender la luz de la lámpara LED. Manualmente, prender las lámparas. No, manualmente no. No, es el tacto. Pero que tú prendas el televisor no me prenda. Pero sin prender desde la fuente Sí, del por mismo tacto. televisor. Es por tacto, ¿sí? Voy a hacerlo ahorita. Como abrir uno la también fuente. genera estática, entonces en este caso es por tacto y obviamente son dispositivos que funcionan a través de la estática. Y otra observación, que este relé ya lo reemplazan por otro dispositivo. ¿Sí? No, en este caso los relés se reemplazan por triacs. Sí, con este dispositivo se reemplaza el relé. El triac hace la misma función del relé, solamente que son dispositivos de estado sólido, ¿sí? Al silicio. El triac, el símbolo es este, y generalmente nosotros lo conocemos como MT1, MT2, y aquí tenemos un gate que es la compuerta. ¿Listo? ¿Se tiene ahí? Entonces ahí podemos Sí, así. utilizar un triac en lugar del relé. ¿Eso no sirve? Bueno, Claro que en los televisores siempre vamos a encontrar esto. Sí, claro. Pero cuando uno prende es una... Exactamente, por eso es que se escucha tanto. Pero debido a que tiene un relé. Pero manejo dispositivos de alta potencia manejados por dispositivos de baja potencia. ¿Sí? Entonces, espero que pues ahí más o menos quede claro. Aquí ya tenemos un circuito sencillo, pero en un momento dado se va haciendo más complejo. Bueno, en fin. Lo que pasa es que, como yo les digo, para nosotros poder reparar, nos toca estudiar muchísimo. Tenemos que tener bien claros los conceptos de electrónica análoga, todos los conceptos de electrónica digital, estudiar todos los temas de electrónica digital. Además también toca estudiar microcontroladores y hay que estudiar también programación, especialmente con los lenguajes de assembler. Mínimo eso. Cuando ya ustedes tengan claro y amplio esos conocimientos, pues obviamente ya empiezan a identificar los circuitos en un plano y ya inmediatamente saben cómo localizar las averías, porque ya entienden el funcionamiento de cada uno de los dispositivos o cada uno de los bloques, de los cuales obviamente se encuentran ya ensamblados dentro de la misma board. ¿Sí? Entonces hay que adquirir una cantidad de conocimientos, por eso es que se va bastante tiempo, por eso es importante los laboratorios. Porque si yo no hago laboratorio, no ensamblo circuitos, pues yo no estoy aprendiendo electrónica. Porque la electrónica no se aprende solamente leyendo. También hay que entrenar, hay que ensamblar bastantes circuitos. Hay que entenderlos cómo funcionan. En digitales, uno tiene que ensamblar circuitos flip-flops. Tiene que ensamblar memorias. ¿Cómo es que se ensambla una memoria digital? ¿Cómo nacen los procesadores? ¿Qué compuertas utilizan? Si yo no sé el funcionamiento de una compuerta, ¿cómo voy a hacer el seguimiento de una falla de un circuito digital? Difícil, porque si yo no sé el comportamiento de la compuerta, pues yo no puedo determinar fallas. Entonces hay que estudiar, y por eso hay libros buenos para esos temas. De cual obviamente sería bueno que entre semana dediquen tiempo también. ¿Sí? El tema es amplio. Yo voy a morir y esto sigue evolucionando y no voy a terminar de aprender la electrónica.
porque el tema es muy amplio y a la medida que muchas personas trabajan en el tema, pues se van descubriendo más cosas. ¿Sí? Se descubren más cosas, se diseñan nuevos dispositivos. Por ejemplo, el avance de los celulares. ¿Quién iba a creer que yo iba a tener un aparatico de estos, que yo pueda grabar una clase? Bueno, en fin, eso no lo pensábamos nosotros hace 30 años atrás. Teníamos otra visión muy diferente de la electrónica a como la tenemos hoy en día. ¿Bien? Bueno, voy ahorita a hacer otro video para explicar lo otro, porque el tiempo límite de YouTube es muy cortico, entonces para subirlo y luego continuamos con otro video. ¿Listo? De antemano, obviamente, que el video les sirva para los compañeros que no han venido a clase, para que repasen, para que observen obviamente los temas que se entregaron. Hoy estamos aquí, a 15 de 03. del 03 del 2025. Muy bien, muchas gracias. Ya continuamos con otro video.